La paz de Dios, la gracia de mi Señor Jesucristo sea con mis hermanos en esta noche. Sean bienvenidos a esta nueva transmisión. La paz del Señor sea con mis hermanos. Creo que tengo problemas con el audio. Si me pueden confirmar, por favor, si me está escuchando. En este momento creo que tengo problemas con la señal de internet y pues esto causará quizás algún, no sé, algún tropiezo, obstáculo. Si me pueden confirmar si se me escucha, se lo voy a agradecer muchísimo. Dios le pague, hermana Isabel, bienvenida. Hermana Chabelita, la paz del Señor. Me confirma por favor si se escucha. Tengo problemas con la señal de internet. Hay un poco de viento por acá, entonces, bueno, dice la hermana que sí se escucha. Entonces, la paz del Señor sea con todos. Bienvenidos a la transmisión de esta noche, domingo 4 de enero del 2026. Se escucha claramente. Dios le pague entonces, hermana. Dios le pague, hermana Chabelita. Bienvenida, ¿cómo está? Entonces, bueno, vamos a transmitir un ratito. Son las 8:36 de la noche aquí en El Salvador. Voy llegando de la oración del servicio de alabanzas de este día domingo. Entonces nos gozamos y nos alegramos en el Señor, dándole la gloria y la honra que a Él le pertenece. Bueno, no tengo ahorita todavía temas preparados, pero sí voy a darme el tiempo de preparar temas. Amén, hermana, bienvenida. Saludos desde La Paz, El Salvador. No van a pensar que es La Paz, Bolivia. Paz, El Salvador. Bienvenida, mi hermana, ¿cómo está? Feliz año nuevo para usted y para los suyos y para la iglesia del Señor que ahí donde usted, Señor, que ahí donde usted persevera. Entonces les decía, voy a preparar temas formales, pláticas. Amén, hermana. Dios le bendiga. Amén, hermana. Más que todo, a una realimentación para nosotros, para estar listo, para estar repasando la enseñanza. Si alguna persona, pues, ajena a nuestra fe quiere participar con alguna pregunta, algún comentario, pues igual se le va a atender. Si alguien quiere hacer pues una aportación, pues lo va a poder hacer. Pero no voy a darle ya paso a personas como a Miqueas, a Basilio Macedo, a Apología Incorrecta, a todo este tipo de personas que pues su única intención es venir a ofender, su única intención es venir a hacer morbo, a hacer controversia. A ese tipo de personas pues no, pues ya no le voy a dar lugar en mi en vivo. Personas como Daniel Guevara, con el que estoy ahorita platicando, pues sí, a Daniel con gusto lo voy a atender, o algún testigo de Jehová, algún evangélico, católico, como no, yo lo voy a atender para platicar, para dialogar, pero personas así como Basilio, pues yo no le voy a dar ya entrada, ni a Miqueas tampoco. Amén, hermana Mariana, bienvenida a esta transmisión, hermana, la paz del Señor, y pues pásele adelante aquí a lo barrido. Entonces yo ya no le voy a dar micrófono
a estas personas que solamente buscan, como le digo, generar controversia, generar morbo, pleito. ¿Por qué? Porque Basilio hoy en la madrugada con este señor Manuel, ese desperdigado, desviado de Luciano, estaban hablando ahí que ellos solamente suben a los en vivos para pelear, para descontrolar, para provocar. Entonces, pues si esa es la intención de ellos, pues aquí en la cuenta de su servidor, pues no van a tener cabida. Entonces, ya no les voy a dar ese lugar para poder hacer su desorden. Si quieren, si quieren de alguna manera buscar a alguien para debatir, pues que lo busquen en otro lugar. Pero realmente nosotros, hermanos, seamos sinceros y francos. A lo que se nos ha invitado a nosotros es a la lucha. Lucha no quiere significar, o no significa pleito, no significa pelear. La lucha es testimonio, seguir perseverando. Hermano Enrique, Joel Enrique, Dios le pague, hermano, la paz del Señor. Bienvenido, hermano Joel. A eso hemos sido nosotros llamados, a seguir obrando, a que la gente vea nuestro buen testimonio, nuestro buen orden. A eso hemos sido llamados nosotros. No a estarles haciendo la plana, no sirviéndoles a esta gente para que sigan difamando, atacando al que más amamos aquí en la tierra. No permitamos que ofendan a esto que para Dios también es muy santo, a la iglesia del Señor. La paz del Señor, hermano Edwin. Dios le bendiga y le guarde. Saludos, dice el hermano Azteca. Bienvenido, hermano, la paz del Señor. Dios le pague. Igualmente, saludos. Saludos para usted y para toda su familia. Entonces, hermanos, yo en lo particular, considerando eso, oyendo el tema de hoy en la escuela dominical, que se nos vuelve a recordar que estamos en tiempos de bendición, tiempos de refrigerio y de lucha. Pero la lucha, hermanos, como les repito, no es a ponerse a pelear, no es a ponerse a discutir, sino que la lucha es evangelizar, dar testimonio, perseverar en las oraciones, estar activos en las actividades de la iglesia del Señor, ocuparnos, como dice el apóstol, en nuestra salvación con temor y temblor, porque de esta manera vamos a alcanzar la bendición que buscamos. ¿Y cuál es la bendición que buscamos? La bendición que buscamos es alcanzar la vida eterna. Eso es lo que nosotros buscamos. Buenas noches, dice, ¿qué es tiempo de refrigerio? El tiempo de refrigerio es el tiempo en el cual Dios muestra su buena voluntad para con los hombres. Ese es el tiempo de refrigerio. ¿Qué es un refrigerio? El refrigerio, humanamente hablando, es un lapso de tiempo de descanso, de tranquilidad, de cese de trabajo. Refrigerio es un recreo, es para reponer fuerzas, para retomar el trabajo. Y al hablar de tiempo de refrigerio, hablamos del tiempo aceptable que Dios da al ser humano. No todos los tiempos, no todo el tiempo es tiempo de refrigerio. No todo el tiempo es tiempo de oportunidad. ¿Por qué razón? Porque eh, Dios determina ese tiempo. Hoy la Iglesia Universal celebra la Epifanía del Señor. Sí, claro, por supuesto, la Iglesia Católica así lo marca, pero recordemos que esa es una interpretación, llamémoslo así, una tradición de la Iglesia Católica, pero que al hablar del tiempo de refrigerio, pues
no es todo el tiempo. No es todo el tiempo. Es como decir que todo el tiempo es invierno, que todo tiempo es verano, que todo tiempo es otoño, que todo tiempo es que todo tiempo es primavera. No, por eso es que Dios tiene 4 estaciones. Cada estación tiene un lapso de tiempo. No es lo mismo la primavera que el otoño. No es lo mismo el otoño que el verano. No es lo mismo el verano que el invierno. Entonces, aquí el caballero Álvaro Rincón, pues no, para nosotros el tiempo de refrigerio es cuando Dios muestra su buena voluntad para con los hombres. No antes, no después, sino que ese tiempo lo marca nuestro Dios. ¿Por qué hablamos entonces de tiempo de refrigerio? Porque hoy se hace presente su iglesia. Dijo el Señor Jesucristo, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Cuando nosotros hablamos del tiempo de refrigerio, cuando nosotros hablamos del tiempo aceptable, del día de salvación, dice, ¿y dónde dice la Biblia del tiempo de refrigerio? En la segunda de Corintios, el capítulo 6, creo que es el versículo 1 al 2, Álvaro, por ahí. En día de salvación te he socorrido. Ahorita no tengo la Biblia, pero sí, es la segunda de Corintios capítulo 6. Si algún hermano por ahí tiene la Biblia a la mano, por favor, si me echan la mano ahí, podemos leer el texto ahí, Álvaro, para demostrarle el tiempo de salvación. Amén, hermano Marco Antonio, bienvenido, mi hermano, Dios le pague por estar aquí. Permítame, vamos a invitar a Álvaro, por si quiere pronunciarse, por si nos quiere dar algún aporte. Álvaro aquí, le hago la invitación porque creo que él es católico. Entonces, para que nos comparta un poquito de lo que tiene él, ¿verdad? Y pues vayamos entendiendo un poco. Muy buenas noches, Álvaro. Le saludo desde la República del Salvador. ¿Desde dónde nos saluda? Preséntese, por favor. Buenas noches, mi hermano, desde Bogotá, Colombia. Buenas noches, adelante, lo escuchamos. Buenas noches desde Bogotá, Colombia. Sí, adelante, preséntese. ¿Usted es católico? Sí, señor. ¿Me oye o no me oye? Sí, lo estamos escuchando, se le escucha muy bien. Puede dar su aporte o hacer su pregunta. Adelante, lo escuchamos. Le preguntaba por qué es el tiempo de refrigerio y le comentaba de que hoy se celebra la Epifanía del Señor por la visita de los Reyes Magos a la Virgen y a San José. Sí, y le respondía yo, Álvaro, para nosotros el tiempo de bendición, el día de salvación es cuando Dios muestra su buena voluntad para con los hombres. No es no es todo el tiempo. La misericordia de Dios, la gracia del Señor, la oportunidad que Él ofrece a los hombres no es todo el tiempo. Yo entiendo, como le dije yo, que la Iglesia Católica pues hoy este día lo hace, ¿verdad? El día 6 de enero es cuando se celebra, ¿verdad?, la visita de los Reyes Magos, según la tradición católica. Pero para nosotros, digo nosotros, por si usted no se ha dado cuenta, nosotros somos miembros de la Iglesia La Luz del Mundo y para nosotros, primero,
Para nosotros, el Señor Jesucristo nació el 25 de diciembre. Nosotros no celebramos la Navidad, no celebramos el 6 de enero, la supuesta visita de los Reyes Magos, que pues no eran Reyes Magos, sino que eran magos o astrólogos. Eh, para nosotros el tiempo de refrigerio, que es el tiempo de la buena voluntad de Dios, el día de salvación, no es en todo el tiempo, sino que Dios tiene marcado esos tiempos. Por ejemplo, cuando Cristo vino y administró o ejerció su ministerio, ese fue el día, el año aceptable del Señor. De hecho, él decía, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuándo se acercó el reino de los cielos? Cuando Cristo estaba en la tierra. ¿Y cuánto tiempo se prolongó ese tiempo, ese día de salvación? Cuando los apóstoles, sus apóstoles, siguieron con el ministerio hasta el término del último apóstol que quedó con vida, que fue el apóstol Juan, allá por el año, entre el año 100 y 102 de nuestra era. De ahí viene un periodo de oscuridad, viene un periodo de, como dijo el apóstol Pablo y el apóstol Pedro, un tiempo de apostasía. Entonces, para nosotros hoy sí, hoy este año 2026 es año de refrigerio, día de salvación, porque Dios tiene en su iglesia, tiene a su iglesia en la tierra, que es esa arca donde el Señor está reuniendo a sus escogidos para llevarlos a morar a los cielos. Eso es lo que yo le puedo participar o compartir, Álvaro, hasta este momento. Yo quisiera escuchar pues su aportación o su refutación o no sé, ¿verdad? Le voy a ceder los micrófonos, Álvaro, pues para que usted nos comparta lo que usted tiene. Encienda su micrófono, por favor. Bueno, pues de acuerdo a lo que está diciendo de la Iglesia Luz del Mundo, pues según tengo entendido, no viene, creo que fundada, creo que por ahí sobre 1900, no sé, la verdad no tengo ni idea. Ahora, lo que de pronto la refutación no sería refutación, sino como una opinión más que refutar a la gente, porque eso no es. Eh, Usted dice que es un tiempo de refrigerio, que es un tiempo de salvación, pero yo le diría que no es así, porque Dios es un Dios misericordioso y no puede ser de que haya algún tiempo sí y algún otro tiempo no. Eso sería como limitarle la misericordia al Señor. Ok. Mire, Álvaro, tiene problemas con su audio, por ratito se le corta. Ahorita lo estoy escuchando bien. Creo que está en un parque. Sí, la No, comunicación está no sé si un está, poquito difícil. pero sí se oye que está en un Sí, lugar abierto. Entonces, pero sí lo alcancé a escuchar. Ahorita lo escucho muy bien, pero hay ratitos que se le corta. Bueno, si gusta, sí. apague su micrófono para yo responderle. Apague su micrófono para que no tengamos ese golpe. Ok, yo se lo apago, Sí, señor. no hay problema. Yo se lo apago, no hay problema. Ahí está. Bueno, antes de darle la bienvenida a los hermanos aquí abajo, bueno, a mí me gusta cuando las personas son sinceras y cuando las personas expresan su opinión con toda libertad. Eh, por aquí me están pidiendo de que le den tap tap a la pantalla porque si no me van a cancelar el en vivo. Entonces, por favor, a los que están conectados,
Les voy a pedir que den tap tap a la pantalla porque me acaba de caer la advertencia. Bueno, me gusta mucho cuando una persona es sincera y da su opinión. Y el señor Álvaro ha sido franco y directo. Sí, la iglesia La Luz del Mundo, Álvaro, ojalá que me esté escuchando, data del año de 1926. Precisamente este año 2026 vamos a cumplir 100 años, pero no de fundación, sino de restauración. También le entiendo lo que usted dice. ¿Cómo es posible que vamos a limitar a Dios? Vamos a decir hoy sí y mañana no, pasado mañana no, y al siguiente día sí. Sí, yo le entiendo eso también, Álvaro, de que pensar de que Dios no tiene misericordia todo el tiempo, como que se vuelve un poquito difícil de entender o de creer. Pero lo cierto es, Álvaro, que conforme a las Sagradas Escrituras, vamos a encontrar que la misericordia de Dios no se mostró todo el tiempo. Yo siempre tomo el ejemplo de Israel, porque precisamente Israel nos sirve para darnos a entender, porque es un bosquejo, porque es una imagen, porque es una sombra de lo que iba a ser en lo presente y verdadero. ¿Qué pasó con Israel? Israel por un cierto tiempo estando en Egipto vivió bien, pero cuando faltó el faraón y llegó el otro, los esclavizó. ¿Cuántos años pasaron esclavizados? Aproximadamente son 14 generaciones en esos 430 años. Entonces, en esos 430 años, el pueblo de Israel estuvo en Egipto como esclavos. Ya no conocían a Dios, sus padres habían muerto. Entonces, todas esas 14 generaciones nacieron dentro de Egipto. ¿Y de su Dios? Pues nada de nada. Si al caso servían y adoraban a algo, eran a los ídolos de los egipcios. Entonces, durante esos 430 años no hubo misericordia de Dios. ¿Hasta cuándo, Álvaro, mostró Dios su misericordia? Hasta después de 430 años, cuando Dios levanta a Moisés y lo envía a sacar a Israel de Egipto. Ahí es donde Dios mostró su misericordia. Tanto que dice que oyó Dios el clamor de su pueblo y se acordó del pacto que había hecho con Abraham y manda a Moisés a que lo sacara de Egipto, y ellos vinieron a heredar aquella tierra que había sido prometida. Entonces, con este ejemplo de Israel, Álvaro, le quiero dar a entender que la misericordia de Dios no es en todo tiempo. De hecho, datos históricos de antropólogos, biblistas, personas que saben de esto de la historia, dicen que de Malaquías hasta el tiempo de Juan el Bautista se le da un nombre, se le conoce como el silencio de Dios, de Malaquías hasta el tiempo de Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque durante todo ese periodo de tiempo, de Malaquías hasta Juan, se le llama el silencio de Dios. ¿Por qué razón? Porque no hubo profeta de Dios en la tierra. Entonces, aquí le estoy demostrando, Álvaro, que Dios, su misericordia, no la muestra todo el tiempo. Y me voy a enfocar y voy a aclarar este punto. ¿A cuál misericordia me refiero? A la salvación. Porque para que Israel fuera salvo, primero Dios tuvo que levantar a Moisés para que llegara la salvación hasta los hijos de Israel. Y si hablamos en el tema específicamente de la iglesia primitiva no iba a permanecer todo el tiempo.
Yo sé que a lo mejor como católico me va a citar el famoso pasaje de Mateo 16, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ti. Y sí, es cierto, porque las puertas del Hades no prevalecieron contra la iglesia, porque Dios guardó y protegió a su iglesia. Y eso no significa que ese tiempo iba a ser ¿cómo es la palabra? Ininterrumpido, no iba a ser interrumpido, sino que más bien estaba hablando de que esa iglesia no iba a sucumbir ante el enemigo, pero tampoco dice que iba a ser ininterrumpidamente, que iba a estar desde Cristo hasta los fines de los tiempos, ¿no? Entonces, Álvaro, yo con esto trato de responder lo que usted, como usted dice, ¿verdad? No es una refutación, es mi opinión. Entonces, yo le respondo a su opinión con esta otra opinión que yo tengo. Primeramente, le señalo, nosotros tenemos ya en el mes de abril 100 años de restauración, no de fundación, porque nosotros venimos, nuestro origen está en Cristo, pero nuestra restauración comienza en 1926. Y con el ejemplo de Israel, con el ejemplo de Israel, le aclaro y le demuestro que la misericordia de Dios es en todo tiempo. Adelante, Álvaro, lo escuchamos. Bueno, pues muy bien esto, la explicación. Pero yo le tengo otra pregunta. ¿Por qué en estos tiempos, o sea, prácticamente de la era de Jesucristo, 2000 años para acá, no volvió a haber esas manifestaciones de Dios como hacía con los profetas, que había más, que hablaba Dios? Ahora ya pues prácticamente no hay esos profetas. Lo que sea es una opinión personal, pero a mí me parece que la iglesia se ha convertido en un negocio, porque desafortunadamente todos, desde que empezó con la reforma protestante, hoy en día hay miles y miles de iglesias y todas dicen tener la salvación y todas dicen llevarlo a Cristo. Y, y a veces, como te digo, en mi opinión personal, se les convirtió en un negocio, porque unos critican al uno, que uno paga la indulgencia. En la iglesia católica le critican la misa, que tiene que pagarla, que el bautismo, que esto, que aquello, que los vitipeños países también piden y viven. Hay en lives que uno ve y se les convirtió, fue en un negocio. Yo la verdad no aporto para ninguno, pero sí tengo esa observación con la mayoría de iglesias cristianas que tienen ese evangelio de la prosperidad, el evangelio de buscar más bien como el bien del líder de la iglesia, más que otra cosa. Y ahí está la luz del mundo, con todo respeto, pero ellos creo que están en mucho escándalo por las mismas cosas. Ok, sí, lo escuchamos. Entonces, óigame, Álvaro, entonces, para ir entrando ya en materia, usted como católico, ¿está de acuerdo con la venta de indulgencias? Y le agradezco infinitamente que usted confirmó, porque acaba de confirmar, que las misas, que los bautismos son pagados. Porque fíjese de que por aquí viene una persona a decir que a esos pagos se le llama estipendios. Eh, bueno, estipendio, como esa vez hablamos, el estipendio que viene de una palabra en latín, stipendius, que es pago por un servicio, eh, trató de decir, no, pero es que no es pago, no es vender, es una ofrenda. Pero en su etimología, la palabra stipendius es pago por servicio. Entonces, le agradezco
que ya confirmó que son pagos por los sacramentos, bautismo, Sí, primera comunión. Entonces, la pregunta que bueno, le voy a hacer yo aquí, la pregunta que le quiero hacer yo aquí es si usted, como católico, está de acuerdo con el pago de estos sacramentos. Lo escuchamos. sí, claro. De hecho, yo hoy cumplí 34 años de matrimonio y ofrecí una misa en acción de gracias y la pagué. Le voy a comentar una cosa que pasa con lo de la iglesia, por lo menos en mi barrio es una iglesia muy pobre. El sacerdote, la verdad, trabaja con las uñas. La mayoría de la iglesia católica, la gente damos es una ofrenda muy pequeña. Aquí, por lo menos en Colombia, la gente por ahí, si llega a dar a alguien mucho, 10.000 pesos colombianos, que eso es, la verdad es muy poco. Ese pobre hombre le toca sostener, tiene una iglesia y tiene una capilla. En la capilla hay como que 3 o 4 monjas y él le toca sostenerlas económicamente con lo del alimento. Él paga sus servicios de luz y esa vaina. Aquí en Colombia la iglesia no está excepta de esas cosas. Y, y como te digo, ese pobre cura le toca duro para poder sostener la iglesia. Entonces yo digo que pues pagar una Eucaristía o pagar un lo que decías de un estipendio, eso es prácticamente, creo que no vale 50.000 pesos colombianos, pagar un bautismo, una primera comunión, como se celebra la iglesia, pues para mí no es que sea mucho. Ya una cosa es muy diferente cuando a usted, por congregarse, le exijan a usted que tiene que pagarle un diezmo, que tiene que ser lo, el 10% de lo que usted reciba. Eso sí ya es bravo. Y aquí me consta de que hay muchas congregaciones que a los feligreses les exigen que tienen que pagar el diezmo. Y ellos viven muy bien. No pasa lo mismo, como le digo, no es la excepción la iglesia mucho, se congregan mucho. Eh, Hay unas eucaristías donde la gente va harto y reciben harta plata. Eso sería decir que no, eso es una mentira. Pero sí, Ok, ok. Gracias por la respuesta. Bueno, voy a ir tratando de entrar en materia, como le digo. Voy a tratar de entrar en materia, como le digo. Ok, pero aquí el asunto es este. Usted mira mal que se cobre el diezmo. Y le voy a decir una cosa, yo también estoy en desacuerdo que se cobre el diezmo. Yo lo veo mal. De hecho, eso está malo. Ahora bien, porque el origen del diezmo no es pagarlo, es darlo. Es diferente. Que su parroquia, los hermanos, la feligresía, de su ofrenda, está en lo correcto. Su limosna está en lo correcto. Pero aquí vamos a este punto. Primero, la luz del mundo no cobra diezmo. Primero. Segundo, la diferencia con la Iglesia Católica es que cobra por sacramento. Usted acaba de decir que usted pagó una misa de acción de gracias. Dice también que por la Eucaristía se paga. Ahora bien, pero aquí hay un problema, pero gravísimo. Que la misma Iglesia Católica habla de un pecado llamado de simonía, que es cuando aquel hombre quería que se le vendiera un don espiritual. Y el apóstol Pedro precisamente le dice, perece tú y tu dinero. Porque los sacramentos u oficios sagrados no se pueden vender. Le pregunté por las indulgencias, que son perdones
adelantados por algún pecado. Ojo, y la Iglesia Católica habla de pecados veniales y pecados mortales. Entonces, le pregunté yo, ¿usted está de acuerdo, mira bien, que se cobre por las indulgencias, que se cobre por los sacramentos? Y yo, Perdóname. y yo Eso ya no existe. Eso ya no permítame, se cobra. permítame, Eso existió en hace muchos años. permítame. Y usted me dijo, bueno, pero que en la parroquia de nosotros es pobre y tenemos que dar ofrenda. Es que la ofrenda no es el problema. ¿Por qué? Porque la ofrenda se entiende que es un ofrecimiento, un sacrificio. Pero aquí el asunto es que se paga por lo sagrado. Por ejemplo, el bautismo. ¿A dónde se registra que la primitiva iglesia cristiana cobró un estipendio, un arancel o un pago por bautizar? ¿A dónde se registra eso? Porque ni en Samaria, ni en Jerusalén, ni con la familia de Cornelio se cobró algo por los bautismos. Pero la Iglesia Católica sí lo hace. Por ejemplo, le voy a decir una cosa. Yo estoy en El Salvador. Entonces yo el año pasado fui a la parroquia que queda aquí cerca de mi casa a preguntar precisamente por el costo de el bautismo del niño. Y me dicen, bueno, la misa tiene un costo de $6 porque nosotros aquí tenemos dólares. El costo de la misa es de $6. Fíjese bien, el costo, me dice la señora de ahí de la secretaría, $6. Y me da la página donde está como una solicitud para los datos y todo. Al final de esa página dice, ofrenda para el sacerdote, entre paréntesis, voluntario. Le pregunto yo, señora, le dije yo, ¿y de cuánto es la ofrenda para el sacerdote? Eso es lo que usted quiera, pero es necesario darla. Ah, ok. Entonces, aquí lo que estoy viendo es que hay un pago por el sacramento, por la misa, y aparte de eso, para el sacerdote, sacerdote, una ofrenda personal para él. Por lo menos aquí donde yo vivo. Lo curioso es que conforme están distribuidas las parroquias, a cada parroquia se le da un precio diferente. O sea, por ejemplo, aquí vale $6. Ya en la ciudad, ya en la capital, propia capital, tiene otro costo. Entonces, el diezmo, si vamos a hablar del diezmo, el diezmo es bíblico. El diezmo usted lo acaba de decir, que es el 10% de lo que uno gana. Pero a ver, ¿me podría usted mostrar conforme a las Sagradas Escrituras que el bautismo para la iglesia primitiva tenía un costo y de cuánto era ese costo? Adelante, Álvaro, lo escuchamos. No, de eso no hay registro ninguno. Eso sería ponerse uno. Estamos haciendo como un análisis no hay nada sobre eso. No se sabe si, es que es más, de pronto ni se sabe cuándo se empezaron a bautizar, supuestamente en Hechos de los Apóstoles se bautizaron Cornelio y todos los de su casa. Eso no hay ningún registro sobre esas cosas. Entonces no podemos decir que eso fue así. Ahora, lo del Antiguo Testamento, que utilizan mucho las congregaciones sobre el diezmo, que lo ponen, no me recuerdo el profeta que en este momento que dijo que pongan todo que pongan todo y los pondré a prueba. Que trae el diezmo Es Malaquías, es una cosa Malaquías, esa, no me acuerdo bien cómo es Malaquías. que decía. Y Malaquías es Traed los Malaquías, diezmos al alfolí, ese es al alfolí. el que le es
Es, no, sea cansón. Sí, pero no, pero hoy en día eso es un fraude. La verdad, obligar a la gente porque uno vaya a la iglesia y le vayan a cobrar a uno por predicar la palabra, eso es un fraude. Por eso le decía yo que se volvió un negocio en todas, con el famoso diezmo, con el famoso ofrenda, con todo eso. Y entonces, hoy en Pero día ve uno, no usted, iglesias, y ve mega iglesias. usted incluiría en esto a la Iglesia Católica, Álvaro. También, también hay mucha gente que muchas partes donde, como le dije yo, todas las iglesias católicas, todos los templos no son iguales, hay templos que son muy bendecidos, la gente les ayuda mucho. Entonces, en todo se ve, como le digo, hay parroquias pobres como en mi barrio, pero también hay parroquias que tienen, bueno, a favor de la iglesia, ellos tienen muchas congregaciones, muchas partes donde ayudan al pobre. Por lo menos la iglesia aquí se lleva un mercadito, se le ayuda a la gente que está en bajos recursos, que están desempleados, así sea con una libra de arroz, una libra de lentejas, cualquier cosita, se les ayuda. Eso lo tiene la iglesia, a diferencia de las otras congregaciones que no se sabe dinero. Esa es mi media opinión, mi hermano. Ok, gracias. Ok. Ok. Le agradezco a Álvaro otra vez su sinceridad. Pero aquí como él entró diciendo, ¿verdad? Que también la luz del mundo cobra el diezmo. Creo que no me oyó que yo le dije que en la luz del mundo no se cobra el diezmo. No se cobra por los sacramentos ni por ninguna cosa. De hecho, nosotros como miembros entramos al templo y si nosotros no queremos, si no podemos, nosotros no damos ningún tipo de ofrenda ni ninguna aportación. Wow, se me cayó, ya no aguantó el internet. Bueno, pero ya no dejo el tema, y tal vez nos esté escuchando desde abajo Álvaro, pero bueno, ya no dejo el tema. Lo que hemos visto aquí es que un católico acaba de reconocer que sí se paga en la iglesia católica, pero mira mal que en las iglesias se cobre el diezmo. Yo también lo veo mal. La verdad que hay que ser sincero, yo lo veo mal. Pero en la iglesia del Dios vivo no se cobra el diezmo. Damos el diezmo. Y se da por la misma causa y razón que lo hicieron los patriarcas. Por fe y por gratitud. Me gustó su respuesta sincera porque él dijo, no, pues no tenemos un dato en la Biblia que diga dónde se comenzó a cobrar los bautismos. A mí me gusta una persona sincera porque el Señor fue sincero. O será tal vez por su ignorancia con respecto a la historia, pero lo cierto es que la Iglesia Católica pasó muchísimos años cobrando el diezmo. Y aquí le voy a ceder el micrófono a mi hermano Marco para que nos dé un poquito de luz acerca del tema del diezmo, porque el hermano Marco tiene ese dato ahí, porque siempre lo ha dicho el hermano Marco, que en papel siempre el diezmo está vigente en la Iglesia Católica. La paz del Señor sea con mi hermano Marco, mi hermana Darlene y mi hermano Venancio. Bienvenidos. Bienvenidos a mis hermanos que se están conectando y están conectados. La hermana Luz. Vamos a ver, tenemos a la hermana Nimsi, tenemos al hermano hermano Gamaliel, hermano Hortensia, el hermano Elías Álvarez, hermano Juan, hermano Juancito Herrera, el hermano Heriberto, Jaime Martínez, Rosy Ramírez, Rosalía Tello, Chupamilto también, Chupamilto, Dios mío. Aquí tenemos a la hermana Luz, bienvenida también. Y pues a los que están aquí, ¿verdad? Conectados, algunos se alcanzan a ver, otros no. Manuel Elías Álvarez, Dios les pague. Con que no sea la Chupitos. Bueno, entonces cedo el micrófono para el hermano Marco para que nos dé un poquito de ahí de luz con respecto a que el diezmo en la Iglesia Católica todavía hasta el día de hoy está vigente. Adelante, hermano Marco, bienvenido y la paz del Señor.
La paz del Señor, hermano, la paz del Señor, un saludo a usted, al hermano Venancio, a la hermana Darling, por supuesto, a todos los hermanos que están en el chat, bienvenidos. Dios les pague por acompañar aquí a nuestro hermano en su live. Mire, en los primeros concilios, y hablo hasta el siglo VI, se legisló, hermano, se legisló el diezmo dentro de lo que hoy se conoce como la Iglesia Católica. Se legisló, o sea, era una obligación. Eh, Allá por el siglo VIII se coloca, y hablo de Carlomagno, lo convirtió en una ley civil obligatoria para todos los habitantes del imperio. O sea, no solamente pasó a ser un asunto religioso, sino que ya pasó a formar un asunto de carácter civil. En el Concilio de Trento, que duró de 1545 a 1563, se establece el diezmo como una obligación para toda la feligresía de la Iglesia Católica bajo pena de excomunión. O sea, si no pagaba el diezmo, sufrían la pena de excomulgación, eran excomulgados si no pagaban el diezmo. Entonces, hasta el día de hoy, hermano, no hay un documento o no ha habido un católico que me presente un documento donde me diga, manifieste, donde afirme, donde un papa, una bula, un edicto que diga que queda derogado ese ordenamiento de la obligación del diezmo. Se han presentado en diferentes lives de hermanos videos donde los párrocos de las diferentes iglesias le dicen a la feligresía: no te olvides de tu diezmo, ya viene el momento del diezmo y tienes que aportar. Son videos de sacerdotes de la Iglesia Católica donde le están recordando a su feligresía el pago del diezmo. Pero, aunado a eso, hermano, o fuera de eso, la venta de indulgencias y otros bienes espirituales, como usted bien lo dijo, misas de cuerpo presente por defunciones, 15 años, bautizos, bodas, confirmaciones, primeras comuniones. No encontramos dentro de la escritura un solo testimonio donde se haya tenido que erogar un pago por algún servicio religioso. Lo voy a poner de esta manera: algún servicio religioso. Entonces, la Iglesia Católica hasta el día de hoy tiene como obligación, bajo pena de excomunión, el pago del diezmo. Que ya no se lleve a cabo, bueno, la Iglesia Católica ha implementado otros mecanismos, ¿verdad? Para que puedan, pues, hacer la recepción de estos bienes económicos, ¿verdad? Para que de todos modos den o no el diezmo la feligresía, pues la Iglesia Católica siga recibiendo las aportaciones de sus feligreses. Me hubiera gustado, hermano, me hubiera gustado que esta persona, ¿verdad? Me hubiera gustado hablar con él sobre los tres Reyes Magos, sobre la epifanía de los Reyes, ¿verdad? A nuestro Señor Jesucristo, precisamente el 6 de enero. ¿Qué tan cierto es? ¿De dónde sacan que son tres reyes, que son magos, que son todo lo que se ha dicho dentro de la historia? O voy a decirlo más propiamente, dentro de la mitología católica. ¿Dónde viene? ¿Dónde surge? ¿Quién es el que afirma? ¿Quién es el que dice? ¿Qué testimonio hay en base a las escrituras? Eso me hubiera gustado platicar con esa persona, porque entró diciendo: hoy celebramos la Epifanía. Me gustaría haber platicado con esta persona sobre este tema. Pero bueno, se enfocó un poquito en el diezmo, dice que no está de acuerdo. Bueno, con el primero que no tiene que estar de acuerdo, pues es precisamente con su iglesia, porque hasta el día de hoy el diezmo para toda la feligresía católica de corte latino es obligatorio. Adelante, hermano, yo le pagué. Hermano Marco, por ahí se me cayeron los hermanos. Ojalá que pues me estén escuchando desde aquí, de la parte de abajo. Los hermanos que están aquí abajo en el chat, por favor, les voy a encargar el tap a la pantalla. Ahí me llegó la advertencia otra vez, así que para que nos podamos mantener otros 5 minutos más,
Les voy a pedir que sigan dándole ahí a la pantallita, por favor. Dios les pague a los que lo están haciendo y bienvenidos a los que se están conectando. Eh, Fíjense que este señor entró preguntando primero por el tiempo de refrigerio, después por lo de la epifanía y por último lo del diezmo. O sea que yo creo que le tiró a todo y ni un tiro le salió. Dios le pague, hermano. ¿Qué? Hermano Heriberto, ¿quién es el que me lo está regalando? Dios les pague. Ah, hermano Gamaliel, Dios le pague, Dios le pague. Entonces, de los 3 puntos, no pudo con los 3. No pudo con los 3, entonces, pero como digo, nos dejó un poquito el tema. Y esto lo hemos hablado muchas veces, el diezmo, hemos hablado de las indulgencias, del cobro de los sacramentos, también, de hecho, se practicó mucho la venta de los puestos en el Vaticano, cardenales, obispos, arzobispos, se vendía todo eso. De hecho, si no estoy mal con el dato, el Papa Alejandro VI, el Papa Borgia, para llegar al poder, para llegar a ser Papa, ofreció los puestos clave, ofreció los puestos de cardenales a personas que lo iban a favorecer, y luego ya como Papa, pues, les otorga, ¿verdad?, otros puestos, les otorga tierras, pone a sus hijos también como cardenales. Uno de ellos creo que fue líder del ejército, no sé si fue César, el hijo, o no sé cómo se llama el otro hijo. Lucrecia, pues también estuvo dentro de la corte del Papa, la casó como en 3 ocasiones con diferentes hombres para afianzar alianzas políticas. Entonces, yo creo, hermano Marco, que alguien que, se los he dicho muchas veces hasta el cansancio, que venga a hablar de la Iglesia Católica en favor o a defenderla, tendría que informarse bien, tendría que estar bien consciente de lo que va a hablar. Porque si nos vamos a la historia, salen mal parados. Si nos vamos a la doctrina, no tienen doctrina. Entonces, tenemos un serio problema aquí. La luz del mundo, la Iglesia del Señor, no cobra el diezmo para que se vayan educando. La Iglesia de la luz del mundo no se cobra el diezmo, se da el diezmo. Es algo muy diferente. Porque incluso, hermano Marco, hay casos donde hay personas que son oyentes, visitas, y ellos comienzan a ofrendar, comienzan a diezmar. Pero ¿quién los obliga? ¿Quién les dice? No, de ellos nace. Comienzan a ofrendar. Para la construcción del templo de aquí de San Salvador, a finales de los 90, cuentan los hermanos que incluso gentiles pasaban en sus vehículos, se bajaban y pasaban a dejar donaciones a la iglesia. Decían para que terminen su templo, para que compren esto. Incluso cuentan algunos hermanos que hasta habían personas que daban hasta bolsas de cemento. Pero ¿quién hacía eso? ¿Quién movía los corazones? Era Dios. Entonces, hermano, aquí es bueno aclarar que en la iglesia del Señor se ofrenda, se diezma, hay las primicias, hay hermanos que dan sus primicias, pero todo es por fe y por gratitud, como lo hicieron los primeros padres, por decirlo así, los patriarcas. Lo hizo incluso Abel. Dice que Abel presentó de sus animales lo más gordo, lo más hermoso, lo más excelente, lo presentó ante Dios. A ver, ¿y quién le enseñó a Abel a ofrendar? ¿Quién le enseñó? ¿Quién le dijo? ¿Quién le cobró? Nadie. Pero en la gratitud, cuando él vio su ganado, sus animalitos, dice, edificó un altar y ofreció ahí su ofrenda. En Hebreos capítulo 11, creo que es el verso 4, dice que por la fe Abel
dio más excelente ofrenda que su hermano. Dice por la fe. A ver, pero ¿se podría aplicar este versículo a la Iglesia Católica? No, hermano, porque incluso si usted se recuerda, yo le mandé las fotos de los papeles que yo fui a recoger a la parroquia, donde decía que la misa vale $6 y la ofrenda del sacerdote era voluntaria. Entonces, no es por fe, es un cobro. Le dijo su amigo David Argueta, es un estipendio, es un arancel. Ah, no, usted dijo el arancel, él dijo estipendio. Entonces, pero es un precio que ahí está. Imagínese, hermano Marco, tú tienes que tener $6 para bautizar a tu niño. Y tener la ofrenda para el sacerdote, porque pues sí, el sacerdote pues tiene que vestirse, ¿verdad? Y si tiene algunos otros gastitos, pues igual. Aparte de eso, creo que usted fue el que comentó, hermano, creo que usted fue el que dijo que aparte de la misa, aparte de la ofrenda, pues se tiene que llevar al sacerdote todavía. Se tiene que llevar al sacerdote a la fiesta, darle de comer, darle de beber, incluso darle el transporte, llevarlo, traerlo. Entonces, hermano, no es, o no sé por qué los católicos no llegan a reconocer eso. Dicen, bueno, pero es que se cobra el diezmo para que les prediquen la palabra. Pero a ustedes, si no pagan lo de la misa, no se las hacen. Y como decía usted, que allá en la Basílica de Guadalupe, en México, el altar mayor vale tanto, el altar menor vale tanto, a un costado vale tanto. O sea que ahí al alcance del bolsillo. Entonces, yo no sé por qué un católico entra a pretender defender, a pretender atacar, pero, o no sé, hermano Marco. Dice, hay niveles, dice la hermana, dale. Sí, o sea, pero yo no sé por qué ellos, hermano Marco, hermano Marco, o hermanos que están aquí, van a darle. Yo no sé si ellos no distinguen, que les están sacando el dinero. Ah, no, pero miren la iglesia evangélica. Mire, dijo este señor, la luz del mundo también cobra. Pero lo más curioso es, no, también la iglesia católica lo hace. O sea que también reconoce que la iglesia católica está mal. Pero bueno, le voy a ceder el micrófono a la hermana Darling para que salude y que nos diga de qué nivel es ella. Al señor, hermana Darling, adelante. Amén, hermano Edwin, la paz del Señor. Qué gusto saludarlo, hermano Marco. La paz del Señor. Feliz año. Y aquí, hermano Edwin, pues sí, hay niveles según las investigaciones. Y es que, como estaba diciendo el Señor, viene a preguntar y cae en la crítica, ¿verdad? Cae en la crítica hacia nosotros cuando ellos están en el problema. Entonces ellos tienen ese problema y nos quieren acusar a nosotros. Entonces, usted decía, ellos no pueden ver que les están quitando el dinero. Y obviamente que no lo van a ver, hermano Edwin. O sea, es de comprender que ellos nunca van a percibir que les están quitando el dinero porque obviamente no tienen el entendimiento. En cambio, nosotros, por gracia de Dios, hermano Edwin, hacemos las cosas por conocimiento, porque hemos recibido esta enseñanza. Y por ello es que nosotros usted le puede dar respuesta a estas personas y ahí es donde se hace la diferencia de quién es la iglesia de Cristo y cómo hace las cosas la iglesia de Cristo, cuando se hace por conocimiento, por reconocimiento, por gratitud, hermano Edwin, todas estas cosas. Entonces, las personas quieren venir a acusarnos, pues a igualarnos, y claro que no es así. Adelante, hermano. Dios le pague, hermana Darling. Yo creo que hasta la hermana Dele le ha cambiado no se viene hablando raro, viene con otro acento. ¿Será que el año nuevo le cambió el idioma? ¿Cuál acento usted? Se le oye, dice, o será mi micrófono, no sé, pero yo lo oigo raro, pero bueno, está bien. Yo sé que es usted porque la foto.
Hasta ya está cambiando de forma de hablar. ¿Qué tiene? Mi forma de hablar es la misma. Se le oye raro, pero No no, identifico yo bien. le siento como tirándola a portugués, algo así como portugués. Pero bueno, dice la hermana Luz, no es la misma, pero es igual, dice. Ya vea que hasta la hermana Luz se da cuenta que hasta Algo, hablando raro, algo ha cambiado aquí en un mes. yo creo que la lengua le creció. Desde el año pasado, ¿Qué me manda Marco? desde el año pasado que no la veíamos y ahora que la volvemos a ver, ya no es igual. Ya no, imagínese que en tan poquito tiempo ha Dice la hermana cambiado Luz, algo sucedió, dice la hermana Luz, algo sucedió. Sí, yo creo que por ahí le están dando clases, pero bueno, de acento usted. volvamos a lo que nos cruje. Ok. Este, sí, pues lamentablemente, ¿verdad? Las personas viven en ese engaño. Los pobrecitos, no, o sea, imagínense, logran ver para allá que están cobrando el diezmo, pero no miran para adentro que les están, imagínense, el Señor acaba de confesar, acabo de pagar una misa de acción de gracia, acabo de pagar, o sea que si no tenía para pagar, no se la hacía, se quedaba con las ganas. Entonces sí, pues lamentablemente, ellos así van a vivir hasta que Dios tenga misericordia y les abra los sentidos espirituales. Porque, o sea, aquí yo no sé cuál es el problema. Es que la luz del mundo cobra. No, la luz del mundo no cobra. Es que la iglesia evangélica es otra cosa. Pero aquí, en la luz del mundo, que sepa todo el mundo, que el que vaya a ver este video lo está viendo ahorita, que sepa, en la luz del mundo no se cobra diezmo, no se cobra ofrenda. Todas las aportaciones son voluntarias. Se les dice voluntarias porque nace de la voluntad, pero es por fe porque sabemos que de lo recibido de la mano de Dios, de eso le damos. Y si nosotros hacemos cuentas, hermanos, de lo que le damos al Señor, hermanos, es bien mínimo. Nosotros nos quedamos con la mayor parte, pagamos casa, pagamos luz, pagamos tantas cosas y si vemos la comparación, como dice la hermana Darle, los niveles, no se iguala, no se iguala pues. Pero bueno, así es el criterio de las personas y pues se les respeta. Pero lástima, se le cayó la señal a Álvaro, pues ojalá que nos esté escuchando y cuando él quiera, cuando él guste, pues aquí va a ser muy bienvenido. Me gustó mucho, el Señor fue muy respetuoso. Dijo él con mucho respeto, miren, los de la luz del mundo están así por eso y esto, pero con respeto se lo digo. Y no, me gustó, el Señor se mantuvo bien educado. Bueno, le voy a dar la bienvenida a Daniel, porque Daniel pues ya nos estamos haciendo amigos. Daniel ya por poquito me convence a hacerme trinitario también. Pero fíjese, Daniel, de que antes que nada, buenas noches, Dios lo bendiga. Este, aquí con los hermanos tenemos una pregunta que no, aunque se ría, imagínese que de a poco me persuade, como dice la hermana Luz, y me haga trinitario, pero aquí hay una cosa que platicábamos con los hermanos antier. Este, Usted, cuando se le dijo de la filosofía y de los conceptos filosóficos del dogma, usted dejó bien claro, yo no soy católico. Pero fíjese, Daniel, que surgió una duda entre los hermanos. ¿De dónde sacó usted la doctrina trinitaria? Entonces, aquí le hago la pregunta. Aquí no vamos a ver de debate ahorita, aquí no vamos a hablar debate, pero sí vamos a tratar de que los hermanos se queden conformes con esta duda. Si usted dice que no es católico, ¿nos podría platicar de dónde saca usted la doctrina trinitaria? Daniel, muy buenas noches, Dios le bendiga otra vez y adelante, lo escuchamos. Hey, ¿cómo estamos, Edwin? Buenas noches. Pues aquí escuchándote, viendo tu live y viendo cómo los católicos ellos mismos se pacatean, ¿verdad? Bueno, estaba escuchando tu tema y me hizo mucho ruido.
el tema de de la restauración, pero si quieres que te conteste lo que me preguntas, pues, bueno, se debe entender, por ejemplo, que dentro de las iglesias evangélicas hay denominaciones, y eso ustedes lo conocen bien. Dentro de la Reforma Protestante surgieron muchas cosas, y a raíz de eso, pues, eh, algunos reformadores hablaron, no solamente los católicos, sino en los concilios, ¿verdad? Cuando se habla de del dogma de la Trinidad. Eh, Nosotros tenemos un principio bíblico, y ese principio bíblico pues se nos enseña como trinitario, se nos enseña, y aquí es donde nos malinterpretan a nosotros cuando nosotros hablamos de sola escritura, porque algunos tienen un principio para decir que nosotros somos solo escritura, cuando nosotros aseguramos de que nosotros somos solo Biblia. En ese sentido, pues yo creo que están mal informados, porque nosotros no es que, bueno, directamente nosotros acudimos a que la Biblia es infalible, es inerrante, que la Biblia no se contradice a sí misma, que la Biblia es la palabra de Dios, y ustedes esos términos ya los conocen, que nosotros los decimos porque así creemos. Entonces, en ese sentido, nosotros creemos que desde el punto de vista teológico, al hablar de la sola escritura, no solamente nosotros lo referimos a la Biblia, sino que también tenemos lo que es el razonamiento, tenemos lo que es los concilios que se dieron antes del quinto siglo. Atrás nosotros tenemos la patrística de los padres de la iglesia que hablaron con respecto a esto. Y para empezar, habría que tomar en cuenta también que hay muchos, yo he escuchado a muchos hablar que en el concilio de Nicea creo que es el que más resaltan que se habla del dogma de la Trinidad. Pero para responderles a la pregunta, pues nosotros nos sacamos, o lo que se nos ha enseñado hasta el día de hoy, que la teología o el dogma de la Trinidad no solamente es bíblico porque aparece en la Biblia, porque para hacer una doctrina necesitamos entender, según la ciencia de interpretación de la hermenéutica, que nosotros creemos verdaderamente que esa ciencia sí existe y que en esa ciencia se rigen muchas doctrinas de la fe cristiana. Ahora, yo entiendo por parte de ustedes de que ustedes no crean en eso. Yo respeto su doctrina, respeto su postura, y como dijiste, Edwin, esto es un diálogo, pero para contestarles esa pregunta, entonces mi respuesta sería de que nosotros no solamente nos basamos solo en la Biblia, aunque sí apuntamos y apelamos a que si hay algo que debatir con respecto a alguna doctrina, algún versículo de la Biblia, nosotros sí acudimos a la Biblia porque creemos que la Biblia es inerrante. Ok, pero entonces quiere decir de que no toman nada de el dogma católico de la Santísima Trinidad, porque usted habla de la patrística, habla de la Reforma Protestante, pero hasta donde tenemos nosotros conocimientos, en 1517, que inicia la Reforma, no se le llamó Reforma, no se le llamó protestantismo, sino que eso vino pues como 17 años más después. Pero entonces, si usted toma como referencia la Reforma Protestante, la Reforma Protestante arrastró doctrina católica. De hecho, si hablamos de Juan Calvino, de Arminio, o sea, de todos estos reformadores después de Lutero, por ejemplo, Juan Calvino, él es bien claro en decir que de los padres de la iglesia católica, él toma sus bases para su teología. Creo que es de San Agustín de Hipona, no me acuerdo muy bien ahorita, pero sí, Juan Calvino reconoce de dónde toma él su punto de partida para su teología, teoría, hipótesis, todo, lo toma precisamente los padres apostólicos. Ok, entonces, si la Reforma Protestante
protestante no tiene temor de decir, sí, tomamos esto del catolicismo. Entonces, por eso le pregunto, Daniel, ¿de dónde ustedes sacan, por lo menos lo que ustedes conocen de la Trinidad? Ahora, dice usted, nosotros somos sola escritura. La sola escritura, la sola fide, solo Cristo, las 5 solas de Lutero, salen de Lutero. ¿Quién fue Lutero? Un monje agustino católico. Y él nunca dijo no ser, dejó de ser católico. De hecho, a él lo expulsaron, lo excomulgaron. Entonces, para mí, a mi criterio, es bien difícil entender que ustedes no lleven, no arrastren el dogma de la Santísima Trinidad. O sea, para mí, le estoy diciendo para mí, es bien difícil no entender o no asimilar que digan, no, pues nosotros no tomamos base de eso o no somos católicos por eso. Pero según lo que yo he platicado con usted, usted tiene parte católico y he oído de usted expresiones que no están dentro del dogma católico. Entonces, yo entiendo, como le repito, que de la Reforma Protestante se hicieron cientos y cientos y cientos de interpretaciones. De esas interpretaciones que existen, ¿cuál es la buena? ¿O todas son buenas? Entonces, le voy a ceder el micrófono al hermano Marco. Como le repito, esto no es debate, sino que estamos compartiendo opiniones. Me gustaría escuchar al hermano Marco qué opina acerca de esto, porque al menos yo soy del criterio de que Martín Lutero, por ejemplo, Martín Lutero bautizaba niños, se llevó la Eucaristía, se llevó los sacramentos, y lógicamente después de él, como 17 años después, ya otros reformadores van poniendo de su propia cosecha. Adelante, hermano Marco. Sí, yo le puedo suponer, hermano, históricamente que el primero y el segundo concilio, el primer concilio de Nicea y el primer concilio de Constantinopla, podría yo pensar de alguna manera que efectivamente no son católicos, porque nacen en una etapa en la que se encontraba en proceso una idea por parte del Imperio Romano. Y me refiero al Edicto de Tesalónica. En el Edicto de Tesalónica se establece como religión oficial del imperio a la comunidad cristianizada. Y ahí afirman los emperadores, ¿verdad? Que pues la roca de la iglesia es Pedro. Ahí en el Edicto de Tesalónica lo pueden corroborar. Y dicen que se van a seguir la doctrina del cristianismo como la establecieron los apóstoles, lo cual está muy en tela de juicio, bajo la promesa de que recibirían primero la ira de Dios, acompañada de la ira del imperio o la persecución del imperio en cualquiera de sus modalidades. Ahí es cuando se establece en forma la religión católica, y no católica como la conocemos actualmente, sino católica porque era la que ya estaba de una manera más universal en el imperio. Se establece como religión oficial del imperio. El dogma trinitario no es cuestión de un concilio. En el 325 inicia, se termina de perfeccionar, si mal no recuerdo, en el concilio de Trento, en el 1200 y cachito. Ahí se termina de perfeccionar. Pero un poquito antes de esto, recordemos que hubo un gran cisma por la famosísima cláusula filioque, que divide a la iglesia ortodoxa de la iglesia latina. Todo esto último que estoy comentando ya es parte de la historia de la iglesia católica en forma. Ya con la presencia de papas, con la presencia de un esquema, una estructura eclesiástica, prácticamente como la conocemos actualmente. Es de ahí de donde en el 517 estalla la Reforma Protestante con Martín Lutero, que se pronunció en contra de la venta de indulgencias y otros abusos por parte del clero
del clero romano, ¿verdad? Que muestra su inconformidad y decide separarse. Pero la historia muestra eso, un proceso. No es cuestión de un... Yo podría separar los dos primeros concilios ecuménicos de la iglesia primitiva, porque nada tienen que ver con la iglesia primitiva, no son parte de la historia de la iglesia primitiva, puesto que vienen 300 años después, el primero. Tampoco los puedo unir definitivamente con la iglesia católica, ¿por qué? Porque se dieron en medio de ese proceso de unificación, de universalización de la iglesia en el Imperio Romano. Pero sí es un proceso para llegar al dogma trinitario que no inicia definitivamente en la iglesia primitiva. No es parte de la enseñanza de Cristo, no es parte de la enseñanza apostólica. Yo puedo decir sin temor a equivocarme que si la iglesia tiene hay padres de la iglesia cristiana, la verdadera iglesia cristiana, yo creo que sí, y esos fueron los apóstoles de Jesucristo. Porque con ellos, con 11 y una multitud de 120 personas, en aquel día de Pentecostés inicia la iglesia de Cristo. En aquel glorioso día del Pentecostés, allá por el año, bueno, hay variación en opinión de historiadores, pero pues en el año 33-34 es cuando se inicia, bajo la dirección de los apóstoles de la iglesia primitiva, inicia la iglesia cristiana verdadera. El concilio de Nicea viene 325 años después, con una serie de diferencias, una serie de debates, de controversias. Ahí estaba Arrio, pero unos años antes estuvieron los gnósticos, los montaneses, los helenistas, siendo Filón de Alejandría uno de los precursores, ¿verdad?, del helenismo. Y que es ahí lo que nos lleva a introducir el pensamiento griego a la doctrina cristiana. Me quedo hasta aquí, hermano. Dios le pague adelante. Dios le pague, hermano Marco. Pues sí, como usted lo acaba de decir, hay datos históricos que comprueban de que el dogma trinitario pues no se da en la iglesia primitiva, sino que se da pues partiendo, ¿verdad?, del segundo siglo hacia adelante. Ya en el siglo IV se comienza a hablar con más luz acerca de eso. No queda establecido. Nos vamos al concilio de Éfeso 431, donde se aplica el famoso dogma de la Theotokos, Madre de Dios, María, Madre de Dios, la Theotokos, donde también hubo quienes que no estaban de acuerdo con ese nombre, porque refutaban la divinidad de Jesús, pero obviamente pues el peso político y religioso de la iglesia católica pues pesa más, y se establece el Theotokos, el primer dogma, la Madre de Dios. Entonces, por eso le preguntaba yo a Daniel, él de dónde recoge esta enseñanza de la Trinidad, o de que si Jesús es Dios, porque al menos yo, estoy familiarizado con la teología que se conoce, con la historia que sabemos, que pues no se da en el siglo I, no se da con Cristo, sino que pues esto comienza del siglo II hacia adelante, con estos grupos disidentes que se le llamaban cristianos. Se consolidan allá por el 313 en el Edicto de Milán, donde ya pues se va refrenando la persecución. No está la Iglesia Católica, porque como dice el hermano Marco, no estaba la Iglesia Católica, pero se comenzaba a formular ahí. Entonces, como le dije yo a Daniel la vez pasada que hablamos, surgen más preguntas que respuestas. Por ejemplo, si yo le pregunto a Daniel, ¿usted cree que María es Madre de Dios? No sé qué me contestaría Daniel, porque muchos evangélicos
y de hecho hay un pastor aquí en TikTok que lo dijo, y lástima perdí el video, lo dijo: nosotros los evangélicos tenemos que creer que María es madre de Dios, porque es la madre de la segunda persona de la Trinidad. Y Él es Dios, verdaderamente Dios y verdadera. Sí, así es, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Entonces, yo no sé si Daniel en ese punto estaría de acuerdo con ese pastor evangélico en decir que los evangélicos tienen que creer que María es madre de Dios. O sea, ahí sí yo me quedo así en el limbo, porque si dicen, nosotros no somos católicos, pero si abrazan esa enseñanza, pues no lo sé. Daniel, ¿usted qué opina de esa declaración? Como evangélico pentecostal, ¿cree usted que María es madre de Dios? Ok, voy a responderte, pero antes solamente necesito eh, que comprendan solamente una sola cosa. Mira, desde el siglo I hasta el siglo V, o hasta el quinto siglo, o hasta el tercer siglo, cuarto siglo, hasta donde lo queramos tomar, del quinto siglo para acá, la iglesia se perdió. O sea, se perdió en el sentido literal al hablar, bueno, no perdida de que se fue de un lugar para otro, no. Sino me refiero, se perdió cuando asumieron posturas o dogmas que no van con respecto a la Biblia. Eso, para que lo entiendan un poco, desde mi punto de vista teológico, nosotros, los que afirmamos el dogma de la Trinidad, debemos entender algunos aspectos principales para que ustedes, o para ponerlos en contexto, que ustedes lo sepan. Porque ustedes, y con esto no quiero ofender a nadie, ¿verdad? Ustedes, cuando ustedes investigan, cuando ustedes hacen uso de la investigación, y eso sí es bueno, que cada quien de los que están aquí, o de los que están viendo esta transmisión, se den, o no sé si a ustedes les permiten investigar prácticamente todo lo que se puede investigar con respecto a las demás iglesias o denominaciones, porque hay algunas iglesias que no se les permite investigar más allá de lo que el pastor o de lo que el líder enseña. Eso por una parte. Por otra parte, pues nosotros sí investigamos, nosotros no nos quedamos solamente con lo que nos enseñan, ¿cómo se llama?, en la iglesia. Es decir, si alguien quiere ser estudiante de la Biblia, necesita por lo menos ser una persona disciplinada bajo el estudio de la palabra de Dios, porque eso es lo que nosotros hacemos. Cuando nosotros hablamos de un discipulado, cuando nosotros hablamos acerca de que para yo hacer apología, lo que ustedes hacen, porque ustedes están haciendo apología aquí, ustedes aunque no quieran son apologetas de la iglesia, de la iglesia de la luz del mundo. ¿Por qué? Porque ustedes tienen un canal y ustedes están defendiendo una fe. Significa entonces que ustedes son apologetas o hacen apología de su doctrina. Entonces, para comprender esto, pues solamente quiero mencionarles dos cosas. Mira, nosotros partimos, y te lo dije anteriormente, que no solamente somos solo la Biblia, no, sino que nosotros también tenemos como principio los magisterios, los concilios, pero los concilios solamente se determinan. Se le salió lo católico, sí, ¿verdad? Se le salió lo católico. No, porque iba a decir otra cosa, pero no tiene nada que ver. O sea, simple y sencillamente podemos. Es para acá, tío, pero no hay problema. Adelante. Porque los católicos tienen como autoridad, o sea, el Papa como infalible, tienen el magisterio como infalible, y nosotros no tenemos un magisterio infalible. Entonces, nosotros sí sabemos y entendemos que lo que entendemos por parte de la sola Escritura, tenemos algunas cosas que tenemos que rescatar acerca de los concilios, pero no de los concilios del quinto siglo para acá. Entonces nosotros, si verdaderamente hablamos con respecto a esto, podemos entender y podemos afirmar de que las razones históricas de la iglesia, de Cristo, no subyacen en un magisterio, porque nosotros no comprendemos eso
o no estamos regidos ni por el Papa ni por el Magisterio. Es decir, el Magisterio interpreta la Biblia a la luz del Papa. El Papa para ellos es infalible. Entonces, hablar de esto como trinitario, yo sé que algunos van a decir, no, pero este está confundido, está esto, que esto. Nosotros tenemos definida una doctrina. Así como ustedes tienen definida su doctrina, entonces nosotros también tenemos definida una doctrina. Entonces, la sola escritura no solamente significa que rechazamos toda la tradición, se lo dije en un principio, que no usamos credos o comentarios de la historia o algo por el estilo, sino que cada quien interpreta. Muchas veces hay algunas denominaciones en cuanto, y en esto sí tenemos que ser muy claros, dentro de los cristianos evangélicos trinitarios, hay una separación. Ellos, algunos no creen en ningún concilio, no creen en el razonamiento, porque muchos de ellos dicen de que no, todo es cerrado, se cierran a la Biblia, nosotros no. Ahora, con respecto a lo que el hermano Marcos dijo, habló acerca de los concilios, habló acerca de todo eso, y él dice de que no parte todo de ahí, sino que mucho tiempo atrás, por ejemplo, hablando, digamos, del dogma trinitario, que el dogma trinitario no se define en el concilio de Nicea. No sé, o sea, ese tema en el concilio de Nicea no subyace ahí, no nace ahí, sino que esto venía, y el hermano lo explicó, venía anteriormente hablándose de esto, porque muchos padres de la iglesia, cuando nosotros llamamos padres de la iglesia, tenemos que tener razones para poder decirlo, aunque dice él que no está de acuerdo, que a los únicos que se le puede llamar padres de la iglesia fueron a los apóstoles. Entonces, los padres de la iglesia, como se le conoce, no enseñaron tradición solamente de la escritura, sino que ellos, si bien es cierto, hablaban o habían concilios donde el concilio lo que hacía era refutar, por ejemplo, y él mencionó también a Arrio, la doctrina de los arrianos. O sea, el concilio se formó y el concilio tuvo que directamente contrarrestar lo que Arrio decía con respecto a la divinidad de Jesús. Ese fue el tema teológico en ese concilio, directamente a eso. Ahora, con la pregunta que me hace, que si Teotocos, María es la madre de Dios, fíjate algo muy, ¿cómo se llama? Muy importante que te voy a decir. Si yo te digo que no creo que María, la palabra Teotocos, María es la madre de Dios, tú me vas a decir que la vez pasada yo te afirmé que Jesucristo es Dios, y por lo tanto, si Jesucristo es Dios, María es la madre de Jesús, entonces es la madre de Dios. Ahora, yo te voy a responder desde nuestra perspectiva, doctrina bíblica, teológica. Nosotros decimos que María es la madre de Dios. Y aquí yo sé que van a hablar de sí, entonces son dos dioses, ok, pero yo voy a darle mi posición porque me lo preguntaste, mi punto de vista. María es la madre de Dios, sí, pero la madre de Dios Hijo, no esposa del Padre ni madre de Jesús como otro Dios. Esa es nuestra posición. Nosotros sí creemos la palabra Teotocos, lo que respecta a María con respecto a la madre de Dios, eso sí lo creemos, y eso sí, esa sería mi posición con la respuesta. Dios le pague, Daniel. En resumidas cuentas, sí acepta que María es madre de Dios. Del Dios Hijo, del Dios Hijo, pero es madre de Dios. Ok. Bueno, con esto voy a cerrar la transmisión. Tengo las 10 de la noche con 3 minutos. Me voy a ocupar en otras cositas. Pero bueno, ya quedó claro que Daniel nos dice que la doctrina de él, por lo menos, viene del primer siglo hasta el quinto. Tienen ellos a la sola escritura, no tienen un magisterio, aunque primero dijo que sí, pero después se retractó, dijo que no tenemos un magisterio como tal. Sola escritura, se apegan mucho a la exégesis, pero también pues él acaba de decir que pues sí, él cree que María es madre de Dios, por lo menos del Dios Hijo. No voy a sobreabundar en eso, no voy a tocar, ¿verdad? Porque, repito, voy a terminar ahorita, pero le agradezco a Daniel. A mí me gusta bastante hablar con Daniel porque Daniel es bien tranquilo,
eh, se muestra sincero. La sinceridad se demuestra, siento yo, que te dice las cosas, pero sin ofenderte, porque no es necesario ofender para decir las cosas. Con nosotros, no tenga pena, Daniel, con nosotros puede hablar con toda libertad. Mire, yo no creo esto, yo creo que están mal en esto otro, pero siempre y cuando, ¿verdad? El respeto. Tengo que destacar que Daniel pues ha sido muy respetuoso, no ha sido de esos que se van al ataque personal, no, él se ha ido doctrina. Tenemos un debate pendiente con Daniel, lástima que nunca coincidimos con el horario, pero yo estaba proponiendo, creo que el día de antier, que cuando tengamos el debate vamos a tener moderador que nos marque el tiempo. ¿Para qué? Para que no hable él más, yo hable menos o viceversa, sino que tengamos los tiempos como él me lo propuso. De hecho, creo que todavía tengo ahí el mensaje. Me decía 10 minutos de exposición, 5 de refutación, las preguntas. Entonces, así lo vamos a hacer para que tengamos un moderador o moderadora o moderadores. Si él quiere traer a alguien que lo esté moderando a él, pues así lo vamos a hacer. Vamos a ver qué día podemos coincidir para que tengamos la plática, el debate. El debate se va a mantener en lo mismo, si Jesús es Dios o si es el verbo, como él lo quiera mantener, o la persistencia. Hermano Entonces, Edwin, ¿M aquí? le manda un mensaje a mi compañera. Adelante, mana Que Deloida. sea, no, yo se lo voy a decir, que sea moderador, no moderadora. Recuerde lo que pasó con la última moderadora que estuvo aquí en su canal. No, Adelante. pero no va a ser testiga de Jehová, no va a ser testiga de Jehová. Confío que las hermanas evangélicas sean más tranquilas, pero ya vamos a ver, nos vamos a organizar con Daniel, porque Daniel durante la semana dice que no puede porque trabaja solamente los fines de semana. Tendría que yo desocupar un día domingo en la tarde para que podamos coincidir con Daniel y que tengamos el tiempo suficiente. Entonces nos vamos a poner en contacto con Daniel para que tengamos la plática. Ya tenemos bastante adelantado porque ya llegamos al punto de que si Cristo es heredero o es creador. Entonces voy a ceder el micrófono al hermano Marco para que nos dé su opinión de lo que se ha pues platicado aquí, ¿verdad? Sin una refutación directa, hermano Marco, sino que su opinión personal. Al final voy a dar yo la mía brevemente y pues así nos vamos a ir despidiendo. Adelante, hermano Marco. No voy a exponer nada más que lo siguiente. Tenemos una mala interpretación de Teotocos. Lo que se debatió en el momento cuando se describe a María como Teotocos, Teotocos traducido al español corriente, al idioma que hablamos nosotros, significa paridora de Dios. Así textualmente, paridora de Dios. Lo que se empezó a debatir en ese momento, cuando se llega a la conclusión de que María era Teotocos, no era para decir que María era madre de Dios, sino que María había parido a Dios. Una idea que no surge ni en el siglo I, ni en el siglo II, ni en el siglo III. Es una idea que viene mucho, mucho después. Por eso yo dije que el dogma trinitario fue algo que se fue cocinando a través del tiempo, hasta llegar a su culminación en el concilio. Ay, no me acuerdo exactamente en qué concilio fue, allá por el 1200. El concilio de Éfeso, hermano. Ah, ahí se termina de cocinar este dogma en forma como lo conocemos desde la Iglesia Católica, pero eso es una gran equivocación de la Iglesia Católica hoy en día, que en aquellos tiempos la discusión era, ¿María parió a Dios o parió a un hombre? Y volviendo a todos los concilios que ya se habían trazado en años anteriores o en siglos anteriores, se llega a la conclusión de que María parió a Dios. Pero no se dijo en ese momento que María era madre de Dios, sino que lo había parido. El error garrafal
eh, lo da la historia unos siglos más adelante, cuando dicen, bueno, si María parió a Dios, pues María es madre de Dios. O sea, es algo que esas confusiones se han venido dando a través de los siglos. Ese es mi último aporte, hermano Edwin. Le agradezco muchísimo que me permita subir a su canal, que me permita participar, expresarme. Un saludo a usted, a la hermana Darlene, por supuesto, mi hermana en Cristo. Dios la bendiga, hermana. A Daniel, bueno, yo creo que ha sido muy respetuoso y eso le permite expresarse con toda libertad. Eh, yo he visto que dice, no estoy de acuerdo, yo lo considero así, eso está excelente. Así debe de ser. ¿Por qué? Porque nosotros vertimos un conocimiento que hemos adquirido y creo que por lo menos aquí en México hay un dicho que dijo Benito Juárez, uno de los más grandes presidentes que ha tenido México: el respeto al derecho ajeno es la paz. Y yo creo que platicando, exponiendo nuestras diferencias con el debido respeto que merecen cada uno de los participantes, lleva a pláticas muy interesantes, muy buenas, y creo que es ahí donde todos aprendemos un poquito de los demás. Hermano, Dios le pague. Un saludo a usted, aquí a los invitados, a todos mis hermanos en el chat, y Dios los bendiga. Amén, hermano Marco, Dios le pague, Dios le pague. Hermana Darling, dice que hay muchos puntos que debatir, pero vamos a tratar con Daniel de concentrarnos en dos exactamente o en uno. Y pues, como les repito, soy yo quizás el del problema, porque Daniel dice, yo puedo los domingos. Y pues usted sabrá, hermana Darling, que nosotros los domingos en las tardes también lo tenemos ocupado. Pero voy a hacer el esfuerzo, si es posible, tal vez de dejar libre un domingo en la tarde para que tengamos con Daniel y nos extendamos hasta el amanecer con la plática. Y vamos a tener las bases, vamos a tener el tema bien definido. Si él gusta traer su moderador o moderadora, pues también va a ser bienvenido para que los tiempos sean los mismos. Así que, hermana Darlene, aprovecho para saludarla, decirle feliz año nuevo. Me saluda por favor a Diego, que Dios lo bendiga. Pues espero en Dios que todo marche bien por allá, y pues unidos, siempre unidos a lo que usted ya sabe, unidos y en comunión. Adelante, hermana Darlene. Amén, Dios le pague, hermano Edwin. Y sí, aquí estamos unidos. Y pues sí, somos la iglesia más libre, como decía, a nosotros quizás no nos dan permiso de investigar, y claro que si no fuéramos libres no estuviéramos en estos live dando testimonio, ¿verdad? Entonces, pues sin más que hablar, hermano, vamos a esperar el debate con Daniel. Espero que se pueda, ¿verdad? Con la ayuda de Dios. Y aquí vamos a estar pendientes. Dios lo bendiga a Daniel, hermano Marco, y a todos los del chat. Dios los bendiga, hermano Edwin. Feliz año. Dios lo bendiga. Dios le Lo pague, hermana guarde. Darlene. Igualmente, Dios le pague, Dios le pague. A ver, Daniel, su última aportación, su despedida para los hermanos. Aquí usted se está haciendo bien famoso. Por favor, antes de que se vaya Daniel, le voy a pedir a los hermanos que están aquí, por favor, las moneditas. Yo quiero que Daniel se lleve algo, que vea que somos generosos. Yo voy a ser el primero. Le voy a mandar permítame, quiero ver que tengo aquí a la mano. Obviamente la rosita. Le voy a mandar un suelote loco. Que le voy a mandar también una rosita blanca. Por favor, regálenme algo ahí para Daniel, para que no se vaya con las manos vacías. Dios les pague a los que lo están haciendo ya. Adelante, Daniel, su despedida para los hermanos, su conclusión o algo que nos quiera compartir. Adelante. Ok, perfecto. Gracias, Edwin. No, bueno, yo siempre les dije desde un principio que yo no entraba aquí a pelear. A mí, o sea, yo entiendo la posición de algunos que prácticamente lo que necesitan es ganar el debate, o por lo menos sentir que ganaron el debate. Pero hay algo muy importante que tenemos que comprender nosotros, ¿verdad? Cuando hablamos de la Biblia, no estamos hablando de algo insignificante, sino que cuando tratamos la Biblia, entonces nosotros lo hacemos con el mayor respeto y la mayor reverencia ¿cómo se llama? Que tiene que ser. Ahora, es cierto, hay algunas cosas que tal vez diferimos, y algo que tiene que quedar bien claro con respecto a los católicos, y nosotros por eso no somos católicos.
Por eso no somos católicos, porque lo que les explicaba, solo para terminar y cerrar ya mi participación, agradecerles también ante todo, pues gracias por recibirme también en tu canal, Edwin. Yo he sido uno de los que no me gusta ir. En veces he estado en algunos lives, he comentado algunas cosas, pero tal vez no con el fin de que se sientan atacados, ¿verdad? Al final de cuentas, no he podido subir algunos likes de algunos hermanos que bien hubiera querido debatir con el hermano Dani, que todavía no he podido, y con el hermano Luis. Eh, pero lo que les quiero decir es que no he podido hacerlo porque muchas veces estoy quizás en mi trabajo y no puedo subir por el hecho de que estoy en mi trabajo, aunque me gusta escuchar, ¿verdad? Entonces, para terminar, hermano Marcos dijo algo con la palabra teotokos, que fue lo último que tocamos, y la palabra griega teotokos, que es teos, o sea, Dios, que significa, la palabra teo es Dios, y tokos significa dar a luz. Entonces significa, para traducirlo al término, al lenguaje de nosotros, es la que dio a luz a Dios. Pero esto es muy importante que ustedes entiendan de esto antes de que yo concluya. No significa el hecho de que en este concilio se haya definido ¿cómo se llama? O esa palabra se debatió si María era madre de Dios o no. No significa que María sea el origen de la divinidad. Tampoco no significa que María sea diosa. Y tampoco significa que María existiera antes de Dios. Entonces, en lo que se discutió aquí, en lo que nosotros rescatamos de esto, solamente es el término cristológico y no mariano, porque este es el problema de los católicos, que ellos asumen y lo que ellos más pelean es el dogma mariano y nosotros no, nosotros vamos al término cristológico, que es lo que nos interesa. Así que por ese lado, yo espero que puedas tener algún tiempo el domingo, Edwin, que prácticamente casi es el domingo en la tarde que yo tengo libre. Toda la tarde la puedo tener libre. Ahí sería que pues nos pongamos de acuerdo, pero pongámonos de acuerdo antes, porque muchas veces, pues, por ejemplo, ahorita tú estabas en live, yo venía manejando, entonces vi que me mandaste la solicitud para entrar, pero no pude hasta que llegué aquí a la casa y por eso lo hice. Así que gracias de verdad a todos, muy, muy amable de su parte. Poder conversar con ustedes, aunque tenemos algunas diferencias teológicas, pero no significa que podamos ser enemigos, ¿verdad? Así que solamente, Edwin, ya dijiste, ya tenemos el tema definido. Si quieres resumirlo a un solo punto, lo podemos hacer. Si Jesús es Dios o si Jesús preexistía. Lo ponemos de acuerdo, no hay ningún problema, lo podemos hacer por medio del chat. Y también el otro tema, que fue el hecho de que entrara este live, que es el tema que tenías antes de iniciar. Ese sí me gustaría tocarlo más allá, tal vez pudiéramos darle la oportunidad acerca de ¿cómo se llama? Del tiempo de refrigerio. Eso sí me interesa y algún día lo vamos a tocar y pues nada, gracias, muy amable a todos. Por supuesto, Daniel, gracias a usted, Dios le pague, pero también le voy a proponer una cosa, si usted quiere otro tema, pues aquí está el hermano Marco Antonio. Igual el hermano Marco Antonio es un hermano muy, muy, muy respetuoso, muy serio. El hermano no lo parece, pero es serio. No, y en serio, sí, el hermano Marco es muy serio, muy, muy, muy cordial. El hermano Marco, si usted quiere algún otro tema, pues el hermano, yo creo que también tendría la buena disposición de hacerlo, pero yo creo que ya queda claro aquí que el único día que podríamos tener la plática sería un día domingo. ¿Sería yo o sería el hermano Marco? Tendría que ser un domingo por la tarde. El tema sería si Jesús es Dios. Como usted dijo el domingo pasado, de ahí se va a desprender muchas cosas, pero vamos a tratar de mantenernos en ese punto. Si Jesús es Dios, obviamente nos vamos a extender, van a haber puntitos ahí que van a girar alrededor, lo vamos a tratar de abordar para poderlos analizar. Un debate es para que compartamos las ideas y defendamos nuestras ideas. No quiere decir que lo voy a convencer o me va a convencer, pero si está dentro de los planes de Dios, si Dios así lo dispone, pues puede hacer que Él me convenza, o igual yo pueda hacer que no lo convenza yo, sino que lo convenza la doctrina.
El tema de la restauración y del tema del refrigerio, como no, sería muy bonito, especialmente que para nosotros este año es el año del centenario de la restauración de la primitiva iglesia cristiana. Como no lo podemos abordar y podemos abordar cualquier tema lo podemos hacer. Entonces, Daniel, le agradezco una vez más. Dios le pague, Dios le bendiga, Dios le guarde, que mi Señor, para con usted, su familia, no sé si sea casado, tenga hijos, no sé, pero para su familia, para sus hermanos en la congregación, pues que Dios los bendiga. Ese es mi más sincero deseo y yo creo que recojo el sentimiento de todos mis hermanos en desearle pues bendiciones a usted. Dios le pague por estar aquí. Voy a ir bajando a mis hermanos poco a poco, uno a uno. Hermano Marco, Dios le pague, la paz del Señor. Me saluda la hermana Loida. Y pues nos vamos a poner en contacto, hermano Marco, en dado caso que podamos tener una plática con Daniel. Obviamente yo por mi lado y usted lo tenga por su lado. Pero antes que nada, yo estoy hablando por usted, pero no sé si usted estaría interesado en un debate con Daniel. Adelante, hermano Marco. Sí, por supuesto, hermano, cuando gusten. Yo esta semana, a excepción del viernes, estoy trabajando en la mañana, tengo tiempo en la tarde. El día que guste, adelante. Ahí le estoy proponiendo ya a usted un debate, hermano. Ahí lee mi mensaje. Le propongo ese debate. A ver, ¿qué le parece? Y sí, hermano, aquí estamos al orden, Daniel. Ahí, mira, ya le estoy dando seguimiento a tu cuenta. Y cuando gustes, pues yo, con toda la buena intención, y yo sí prometo algo aquí delante del hermano Edwin, el respeto, la cordialidad, que es la que debe de adornar a los hijos de Dios, ¿verdad? Porque eso es lo que nos manda, incluso la escritura, el apóstol Pedro, primera de Pedro 3:15, ¿verdad? Presentad defensa con mansedumbre de todo aquel que demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces es un principio universal para la iglesia. Yo creo que lo mejor es guardarlo, ¿verdad? Guardar ese respeto siempre. Entonces, si algún día estás interesado, adelante, me mandas un mensaje al privado, nos ponemos de acuerdo y con todo gusto. Estoy a la orden. Y hermano, pues Dios le pague. Un fuerte abrazo para todos. Feliz año 2026. Dios los Amén, bendiga. hermano Marco. Dios le pague. Entonces voy a bajar, hermano Marco, y pues con el tiempo nos vamos a poner de acuerdo. Daniel, igualmente, Dios le bendiga, feliz noche. Como le digo, de parte mía y de mis hermanos que estamos aquí, deseamos que Dios así para con usted, su familia, sus hermanos y en todo, el Señor y su mano esté con usted para bendecirlo. Feliz noche y esperando que descanse, Daniel. Ok, gracias, sí, hermano. Soy casado, por lo que preguntaba. Ah, ok, Gracias, sí, gracias. ok. Bendiciones. Pues entonces saludos ahí para la familia. Buenas noches. Bueno, entonces si terminamos. Feliz año 2026, dice la hermana Dali, no se despidió. Un debate conmigo, que soy una pobre nube sin agua, dice la hermana Ruth. Ay, Dios mío. Bueno, Dios les pague, hermanos. Mano Marco, mano Darling, mana Ruth desde España, mano Ar, mana Dalila, Elisama, mana Gamaliel, mana Hortensia, mana Eva, Jair, Barajas, Alma Ruiz, la hermana Alma Ruiz, la hermana Luz, porque aquí me aparecen unos, pero otros no me aparecen. Pero igual a los que están aquí conectados, Dios les pague por haberme acompañado. Dios les bendiga a todos. Día domingo, primer día de la semana. Entonces, primeramente, Dios, pues nos podamos poner de acuerdo con Daniel y pues vamos a tener la plática debate. Dios le bendiga, hermano Edwin, que descanse, linda noche, Dios le pague, hermana Dalila. Saludos hasta Chicago, ¿verdad? Chicago, Illinois. Entonces Dios les paga a cada uno de ustedes, hermano Gamaliel, dice Dios lo bendiga, amén. Muy bonito tema, dice el hermano Jair, Dios le pague. Y a todos los santos que pues verán la transmisión de mi canal de YouTube, pues igual les mando un saludo y esperando, así, amén, aquí estoy, esperando pues que haya sido de su agrado la plática. Para Daniel, para el otro señor Álvaro que subió, pues igual saludos y bendiciones de todo corazón. Me despido, mis santos hermanos, día domingo 4 de enero y si Dios permite mañana pues iniciar una nueva jornada.
Que la paz del Señor y su gracia sea con ustedes y la oración de su santo apóstol siga en cada uno de vuestros corazones.